Las historias del role. ¡Bienvenidos a bordo del Role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos, sed bienvenidos a este episodio número 12 del serial sobre la Copa América de las historias del role, en el que vamos a relatar las ediciones números 23 y 24 de la competición que tuvieron lugar en los años 1977 y 1980. Venimos de una época en la que, tras estar muchos años encerrada en muy pocos países, la fiebre internacional por la Copa América alcanzó una dimensión tremenda, ya que hay una enorme cantidad de países que intentan regularmente disputarla, como es el caso de Francia con el Barón Vic y Australia con un Alan Bond que haría historia en muy poco tiempo, ya que se convertiría en el primer no estadounidense en ganar la jarra de las 100 guineas. Pero este será el plato fuerte del próximo capítulo. En el capítulo de hoy hay otro personaje fascinante que marca el final de la década de los 70 y que en el momento en el que grabamos este episodio aún sigue vivo, algo a lo que no estábamos acostumbrados en los capítulos anteriores. Se trata de Ted Turner, el magnate de la comunicación, entre otras miles de cosas, que el próximo 19 de noviembre de este 2021 cumplirá 83 años. Para explicar su apabullante victoria en la edición de 1977, necesitamos ponernos un poco en contexto, con lo que arrancaremos por investigar en el perfil del protagonista. Robert Edward Turner III nació en Cincinnati, aunque cuando era muy joven su familia se trasladó a Savannah, en Georgia, una ciudad en la que la vela es muy popular. De hecho, fue la sede náutica de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Su padre tenía una potente empresa publicitaria y Ted Turner creció con la comodidad de tener el futuro arreglado y con bastante tiempo para dedicarlo a la vela, un deporte que le apasionaba y que empezó a practicar a los 12 años en la propia Savannah. Sin embargo, cuando tenía 24 años y dirigía cómodamente una rama del negocio familiar, su padre se suicidó, pegándose un tiro en la cabeza, y Turner heredó la empresa. Poco a poco fue ampliando el negocio de la publicidad y pasó a crear o adquirir un gran número de medios de comunicación, lo que le convertiría en uno de los grandes gurús de la comunicación del siglo XX. De hecho, años después crearía la CNN, la primera televisión de la historia dedicada 24 horas al día a las noticias. Además, Turner fue invirtiendo buena parte de su fortuna desde el inicio en tierras y se lo tomó tan en serio que llegó a ser el mayor terrateniente de los Estados Unidos hasta hace tan solo unos añitos, ya que tiene más de 8 millones de metros cuadrados de propiedades. Total que con este contexto, a principios de los 70, la fortuna de Ted Turner era ya enorme y le entró el bicho de la Copa América, que ya sabemos los efectos que produce entre los multimillonarios. La diferencia es que Turner, además de tener pasta, era un excelente regatista y es considerado como el último amateur que ganó la Copa América como patrono. En 1974, como contamos en el capítulo anterior, hizo su primer intento en la fase de selección estadounidense con el Mariner, pero fue derrotado por el Courageous de Ted Hood y un jovencísimo Dennis Conner. Lejos de desanimarse, Turner consiguió, después de una incesante insistencia, comprar el Courageous, lo que le dejaba con la fórmula perfecta en las manos. Una tripulación experta y de calidad, su propia habilidad como caña y un barco que venía de defender la jarra de las 100 guineas. Y eso que no tuvo fácil su adquisición y su entrada en este mundillo, ya que Turner fue muy mal visto desde sus inicios por las élites del New York Yacht Club, hasta tal punto que le fue denegada su solicitud de acceso en varias ocasiones. Los neoyorquinos de la vieja guardia le consideraban un bocazas y un charlatán, que encima venía de la América profunda. Al final le admitieron en el mismo 1977 y la relación ha ido mejorando hasta tal punto que hace solo unos años, en 2017, el New York Yacht Club le concedió la medalla honorífica del club, una distinción que solo han merecido otras 17 personas en toda la historia.
En este escenario, Ted Turner y su Courageous cuajaron una actuación sobresaliente en la fase de selección de defensores y se impusieron al nuevo Independence de Ted Hood y al Enterprise armado por el creador de North Sails, Lowell North. La batalla en la selección de desafiantes volvió a ser muy concurrida. En el resto del mundo el Barón Vic seguía en la pelea, pero unas modificaciones de última hora en el barco francés le impidieron llegar a tiempo. Suecia debutó con el Sverige, con el apoyo de la familia real detrás, pero fue derrotado en la final por el segundo 12 metros de Alan Bond, el Australia. La Copa América propiamente dicha no tuvo mucha historia, ya que el Courageous le dio una paliza monumental al Australia, venciendo por un rotundo 4-0, con lo que Ted Turner pudo respirar tranquilo. La enorme actuación de ese Courageous le llevó a ser calificado posteriormente como el mejor defensor de la historia para los Estados Unidos, aunque el gran Turner tuvo suficiente con ese triunfo y ya volvió a sus cosas, comprando los Atlanta Braves, creando la CNN como dijimos antes, casándose con la espectacular Jane Fonda, vamos, con todas estas cosas que hacen los multimillonarios. Bueno, eso y que perdió la fase de selección de defensores en la siguiente edición, ya que, según cuentan las crónicas de la época, había perdido el hambre voraz que le llevó al título. Y vamos con ella, la edición de 1980, la 24ª de la historia de la Copa América, traería al primer plano la rivalidad más enconada, espectacular y revolucionaria de la historia de la competición. Sus protagonistas ya estaban involucrados en la lucha por la jarra en ediciones anteriores, pero fue en este momento cuando acapararon todas las miradas hasta el punto de que acabarían generando el material necesario para que Francis Ford Coppola filmara la mejor película sobre la vela de la historia, Wind, traducida al español como La fuerza del viento. Os hablaremos de ella en los próximos capítulos. En un lado del ring estaba Alan Bond, el magnate australiano que ya había intentado arrebatarle la jarra a los americanos en las dos ediciones anteriores sin éxito. En la otra esquina estaba Dennis Conner, que posteriormente recibiría el merecido apodo de Mr. Copa América, que ya defendió la Copa en 1974 como táctico y caña en las presalidas del Courageous antes de que le comprara Ted Turner, y que con el paso de los años se había ganado los galones como mejor patrón estadounidense del momento. De hecho, en la fase de selección de defensores ganó 37 de las 40 regatas que se disputaron, con un nuevo modelo del legendario Olin Stephens, el Freedom. Conner pasó por encima del Courageous de Ted Turner, que se mostró muy lejos de la exhibición de 1977, y del Clipper, financiado por la Pan American Airways. En la fase de selección de desafiantes, que se iba a convertir en la mítica Copa Louis Vuitton en la siguiente edición, el remozado Australia de Alan Bond no lo tuvo nada fácil. Se deshizo primero del Sverige sueco y de un espectacular Lionheart británico, con el que los ingleses volvían a la pelea con un revolucionario mástil en forma de banana que sería posteriormente copiado por los australianos. En la final, el Australia con Jim Hardy a la caña sudó para vencer a la Francia del Barón Vic, cuyo patrón, el posteriormente emblemático organizador de la Louis Vuitton Cup, Bruno Troublé, le dio un alegrón al Barón Vic y se impuso incluso en una manga, pero al final los australianos se llevaron el gato al agua. La Copa América propiamente dicha estuvo marcada por una jugarreta de Dennis Conner que quedó grabada para los anales, aunque no sé yo si representa mucho el fair play deportivo. De hecho, algunas crónicas de los propios medios estadounidenses lo calificaron de plan malicioso. Resulta que Conner calculó que, debido a la previsión de vientos muy flojos, algún día se haría de noche durante la regata. El reglamento dice que en ese caso los barcos deben encender sus luces, pero prácticamente nadie pensaba en ello debido a lo extraño del escenario. Era prácticamente imposible que se hiciera de noche durante la competición. Total, que un día sucedió. El sol se puso en plena manga, el Freedom encendió sus luces y protestó porque la Australia no hizo lo propio, ganando la manga.
Bien es cierto que en el resto de mangas, pese a la igualdad reinante, Conner y su Freedom también acabaron imponiéndose entre sus aciertos y los errores de los australianos, por lo que los Estados Unidos retuvieron una vez más la jarra de las 100 guineas. Sin embargo, el caldo de cultivo que se creó en esa edición motivaría aún más a los australianos, que transformaron su indignación en creatividad para lograr uno de los mayores hitos en la historia del deporte mundial, en la siguiente edición, la de 1983. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo.